porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. El tema de hoy es titulado Más que todos los pueblos. A continuación compartimos el texto para memorizar. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. En Deuteronomio capítulo 28, así como en los libros de Isaías, Jeremías, Sofonías y varios profetas menores, se hicieron promesas de pacto a Israel sobre la base de su lealtad a Jehová. Sin embargo, la muerte de Jesús, el Mesías príncipe, predicha en Daniel capítulo 9, versículo 25 al 29, con el tiempo llevó a la difusión del nuevo pacto tanto para judíos como para gentiles. Ahora, por la fe en Jesús, cualquiera podía reclamar las promesas del pacto como propias. Aunque muchos en Israel fueron infieles a Dios, Él permaneció fiel a su pueblo. Tome su Biblia y lea el siguiente texto de Ezequiel capítulo 16, versículo 8, y responda a la siguiente pregunta. ¿Cómo ayuda eso a explicar el hecho de que el Señor haya escogido a Israel? O sea, simplificando la pregunta, sería ¿por qué escogió Dios a Israel? ¿Qué tenía de especial este pueblo? Nótese que las civilizaciones egipcias, hititas o caldeas eran mucho más avanzadas que el pueblo de Israel. Los patriarcas no parecían moralmente mejores que otros, pero Dios los amó y los escogió para cumplir en ellos las promesas hechas a sus padres. Fue un acto de gracia el escoger a Israel como pueblo. En Ezequiel capítulo 16, versículo 7, se presenta la relación que Dios tiene con su pueblo a través del pacto del matrimonio. El Señor realiza una visita a Israel, pero esta visita es diferente de la que realizara Dios al hallar a Israel recién nacido en Egipto, cuando lo bendijo y lo multiplicó. Israel había llegado ahora a la edad del matrimonio, la edad madura, o sea, el tiempo en que su pueblo le corresponderá a través del compromiso y del pacto. Es por esto que el Señor se compromete en casamiento con él. De paso, el matrimonio es un pacto entre dos personas de compromiso, fidelidad, lealtad, confianza y, por supuesto, amor. Otra de las acciones destacadas aquí que realiza el Señor es extender su manto. Esta acción de extender su manto representaba la intención de conferir a la joven el honor del matrimonio. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 22:30 y en Ruth capítulo 3, versículo 9. Es evidente que se hace referencia al solemne acuerdo concertado en el Sinaí cuando Jehová hizo pacto con los hebreos, quienes a su vez se comprometieron a amarlo, adorarlo y obedecerlo en forma exclusiva, eliminando así a todo otro dios rival. Entonces, ¿qué esperaba Dios de Israel? Dios esperaba que el pueblo de Israel se relacionara íntimamente con él y que fueran intermediarios entre él y los paganos, o sea, los no creyentes, que fueran un ejemplo de santidad y de instructores para el mundo en los principios del Evangelio.
En pocas palabras, Dios esperaba de su pueblo que lo representase dignamente ante el mundo entero. Dios no se agrada de aquel que le representa en el templo y que en la casa sea usado por Satanás. Dios no se agrada de aquel que ensucia su nombre con actos vergonzosos y deshonrosos. Dios no se agrada de aquel que solo en la iglesia lo reconocen como consagrado y cristiano. Dios se agrada de aquel que es fiel, de aquel que hace su voluntad, de aquel que cumple con sus compromisos y responsabilidades, de aquel que es capaz de dejarlo todo por servirlo a Él, de aquel que le representa en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en su iglesia y en todas partes de igual manera. Dios se agrada de aquel que dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Quieres que Dios se agrade de ti? Pablo sintetiza el modo de vivir que agrada a Dios de la siguiente manera: la vida que agrada a Dios es que seáis santificados, que os apartéis de la inmoralidad sexual, que aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honrosa, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 8. Hermano querido, amigo querido, comprométete, conságrate, sé fiel y deja de vivir tú y permite que Cristo viva en ti. Haz la voluntad del Señor. Amigos queridos, eso es todo por este día. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. Sea el Dios Todopoderoso siempre en tu vida, hogar y familia, trayendo paz y bendiciones. Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Estuvo con ustedes el pastor Javier Zorrilla. No olvides compartir y suscribirte para más contenido.